Bueno, hola a todos, ¿cómo andan? ¿Cómo se encuentran por ahí? Bueno, mi nombre es Fede Alasia, soy facilitador certificado de Access y hoy tengo una amiga que también es facilitadora certificada de Access. Ella es... Me llamo Ninfis. Hola. Hola, soy Ninfis Sánchez. Hola, Ninfis. Y esto es lo básico del vender. Y cuando estaba pensando en este Zoom, que mucha gente estuvo pidiéndomelo en el grupo de Telegram y demás de Crajólico, dije, ¿qué mejor que alguien que tuvo una gran experiencia en ventas de algo muy raro, que ahora ya nos va a contar un poco Ninfis acerca de qué es lo que ella vendía en su otra vida, porque es como Ajá. son vidas. No es una vida pasada, es en esta vida, pero es otra vida. No, ella nos va a contar, y me pareció súper oportuno invitarla a ella para darnos 3 o 4 consejos o esas cosas básicas, 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 eso que sí o sí tenés que saber sobre ventas. Así que, Ninfis, todo tuyo. Gracias, Fede. De hecho, me da risa que digas que era algo muy raro, porque para mí era algo completamente normal, pero pues eso era mi mundo. Yo por más de 10 años bueno, no, miento. Más de 10 años estuve en ventas, más de 15 años estuve, sí, aunque no lo crean, más de 15 años, esta carita, dices tú, ¿cómo? Sí, más de 15 Hey, años. sí. Claro, no, más de 15 años yo trabajé en el mundo aeroespacial, no de la NASA, sino en el mundo de la aviación. Pero el nombre correcto que se utiliza es el mundo aeroespacial. Y yo me dedicaba a vender servicios de aviónica para jets privados. ¿Qué es eso? Era básicamente donde están los pilotos, todo lo que se encuentra en la cabina, el sistema de aire acondicionados y pues bueno, un montón de cosas que yo sin ser ingeniero, pues eso era lo que hacía. Entonces tenía, mis clientes podían ser desde dueños de un avión privado, el jefe de mantenimiento de un taller mecánico, los coroneles del gobierno mexicano, o sea, que se encargaban de los aviones presidenciales, o sea, variaba mucho, la verdad. Y pues era un trabajo que era netamente de vender y pues la verdad era, te llegaban todo tipo de clientes, ¿no? Porque pues eran servicios que eran bastante caros, se puede decir, o sea, para mí ya eran precios normales, pero más o menos mis ventas oscilaban entre unos 2 a 3 y algo millones de dólares por año. Entonces, pues sí, es muy diferente a otro tipo de cifras que hacen otros vendedores, ¿no? Pero eso era más o menos lo que yo vendía por año. Y aunque ese número puede sonar así como que, wow, no manches, o sea, hay programas que son aún más caros y había vendedores que vendían todavía más netamente caro. Pero sí fue muy divertido hasta que ya me aburrí y elegí otra cosa. Algo diferente. Ujú. Pero lo que yo me he dado cuenta es que, por ejemplo, toda esa forma de vida, o sea, de lo que era vender, es algo que ya lo traigo. O sea, es casi, casi como mi modus operandus. O sea, es como que mi cerebro funciona de esa manera, pero lo que yo me he dado cuenta es que puedes poner muchas de esas herramientas, de esa forma de ser, de esas practicidades a tu vida diaria. Porque, como les ha dicho Federico, si es que ya lo has visto en algunos otros videos anteriormente, que también es facilitador del gozo de los negocios, tu negocio es tu vida y tu vida es tu negocio, ¿no? Totalmente, totalmente. Esa frase para mí es como de cabecera, es el negocio de la vida, o sea, lo que voy teniendo en mi vida, lo que voy pidiendo y demandando es acerca de gozar y en eso me contribuye esto que llamo negocio. Uh-huh. Así que, Ninfis, una pregunta que me encantaría hacerte es acerca de ¿cómo fue tu primera venta? Horrible. Fue Porque es horrible. interesante, porque mucha gente le pasa eso, ¿no? Y acá estamos hablando de muchos que son facilitadores de Access o de alguna otra disciplina o modalidad holística, en donde están como, ¿y cómo vendo esto? ¿Y qué hago? ¿Y si vendo mal? ¿Y si la paso mal? Y nos quedamos muchas veces atorados ahí. Uh-huh. Fue horrible porque obviamente cuando yo empecé este trabajo, pues no sabía nada de vender.
Y la empresa en la que trabajaba nos mandó a muchísimas capacitaciones. Yo creo que hacíamos como unas 3 capacitaciones por año, y como el grupo era una nueva división que empezaba en México, entonces querían prepararnos de principio a fin. Y los cursos eran desde cómo pararte, qué ropa usar, cómo estrechar la mano, cómo hacer tus presentaciones, cómo moverte mientras estabas haciendo una presentación. Y yo la verdad me sentía que era un títere, o sea, que era un robot, y tenía mucho miedo de salirme del libreto, de cómo tenía yo que, o sea, qué mostrarme, cómo presentarme y todo. Tenía mucho miedo porque pensaba que si no lo hacía de la manera correcta en que me habían dicho que tenía que hacerlo, no iba a llegar a vender absolutamente nada. Entonces era una sensación muy, muy desesperante, muy horrible, de que estás tú frente al cliente, ¿no? O sea, es un cliente nuevo que ni siquiera conoces, y ahí llegaba yo con toda esta información que me habían dicho en el libreto que le tenía que dar, que cómo me tenía que parar, o sea, y pues, ¿qué era lo que pasaba? No vendía nada, no vendía nada. Entonces, cuando sucedió el milagro, que porque yo lo sentía que era un milagro, ¡Aleluya! alabados al Señor. Gracias al Señor, vendedor, comprador. Sí, alabados al Señor comprador. La primera persona que me compró, o sea, fue un contrato que eran centavos, o sea, me compró algo como de $5,000, ¿no? O sea, pero ya para mí fue como que, bueno, pues, o sea, al menos hice algo, ¿no? Y me costó bastantes golpes de la vida y bastante tiempo entender que no, pues que yo no era un molde, o sea, yo no era el molde y yo no cabía en el molde, y no, o sea, la estaba pasando muy mal siguiendo las instrucciones básicas de cómo lo tenía que hacer. Y lo peor es que volteas a ver a gente, en mi caso mi equipo, que estaban haciendo exactamente lo que les decía el libreto y sí estaban vendiendo. Entonces yo decía, bueno, pues entonces, ¿por qué no me funciona a mí? ¿No? Que vos estabas mal y equivocada y errada. Claro, obvio, por supuesto. Y acá dicen, ¿y qué hiciste para salir de ese molde? La verdad era que dije yo, no, o sea, no puedo, no puedo, no puedo. O sea, ya era una cosa así como mental, y no me quería cambiar de trabajo porque pues estaba padre la viajada y todo eso. ¿Saben qué fue lo que hice? Compré un libro así de grueso que se llama Ventas para Dummies. Eso fue lo que hice. Dummies, para los que no sepan inglés, es... Tontos. Ventas para tontos. Los libros estos que son de una pasta amarilla con negro, y real, historia real. Y ahí, por ejemplo, venía muy detallado hasta con monitos, o sea, para principiantes. Ok, gracias, Saúl, por la descripción técnica. Y lo que empecé a hacer es que dije yo, si me voy a quedar en esto, más vale que lo empiece a hacer divertido para mí, que lo empiece a hacer cómodo para mí. O sea, algo que no se sienta como una opresión en el pecho, ¿no? Y eso empecé a hacer. O sea, te puedo decir que de mi grupo, que éramos 13 personas alrededor del mundo, yo no seguía el libreto, de verdad. O sea, yo no seguía el libreto. Conseguía la información, o sea, sabía que era lo básico que tenía que decir y todo, pero no, o sea, lo que empecé a hacer es que empecé a encontrar una conversación mutua que podíamos tener el cliente y yo. O sea, yo siempre estaba buscando como, digamos, como este punto de conexión en donde podíamos tener una interacción. Eso sería como una muy buena clave. ¿Cuál es ese punto de conexión que puedo tener con esta persona con la que estoy hablando, ¿no? ¿Qué es lo que requiere escuchar de mí? ¿Cómo requiero verme para estas personas, para este grupo de personas? Muy divertido porque hasta recién estaba sin el saco y es como, esta es una imagen de cómo estaba y es como, ¿cómo cambia cuando hago esto? Me pongo un saco y es como, voy a hablar de ventas, voy a poner un saco. Si ustedes ven de la cintura para abajo, estoy en pijama, pero lo que pueden ver es esto, es qué es lo que este grupo y estas personas requieren ver de mí. Exacto. ¿Qué Entonces, requieren escuchar de mí? Perdón, ¿qué palabras puedo usar? Y me encanta esto porque, y te voy a dar un tip, Ninfis. Siendo tú en las ventas, sí, ¿verdad? creo que Lo tu vamos clase a está poner ahí. teniendo nombre. Vamos a poner ahí en la olla de cocimiento lento. Exacto. Y el punto de conexión puede ser algo súper sencillo. O sea, yo lo que hacía era que
me presentaba con ellos, o sea, mi nombre de ventas era Irma Sánchez, porque estábamos trabajando con muchos gringos. Entonces me presentaba, les decía qué hacía, de qué compañía venía, y les decía, mira, o sea, esto es a lo que yo me dedico, ¿no? Ahora cuéntame, ahora sí que cuéntame qué onda contigo, o sea, ¿cómo estás? O sea, en mi caso era, por ejemplo, entender las necesidades del cliente, que era, pues, ¿cuántos aviones tienes? O sea, los vuelas, cuántas horas al año, tienes problemas, no tienes problemas, ¿no? Ese tipo de cosas. Y aquí tienen otra clave, entender las necesidades de tu público, de las personas a las cuales vos le querés ofrecer, sea una sesión, sea un servicio, sea lo que estás ahí intentando ofrecer. Entender y qué es lo que ellos requieren para ofrecer. Porque, por ejemplo, voy a una clase de barras, es como, ¿me puedo aprender el speech acerca de, hey, las barras son 32 puntos en la cabeza? O, hey, voy a hablar con un grupo de abogados y decir, che, hay unos masajes que reducen el estrés. Ni le digo que es una terapia energética, ni conciencia, ni que fue canalizada, y nada de eso. Es qué es lo que esta gente requiere escuchar. ¿Cuál es la necesidad que este público tiene y qué es lo que les puedo ofrecer yo a ese público? Lo que decía mi libreto era, diles que tú les vas a resolver sus problemas, diles que ellos necesitan esto y esto porque para que no les vaya a pasar un percance en el futuro, bla, bla. O sea, de alguna manera, el libreto que yo tenía era, hazles entender que ellos tienen una necesidad y que tú se la vas a resolver. Lo que yo hacía era no les instalaba este miedo de que te va a pasar algo, o sea, si no lo compras o así, ni tampoco era de esas vendedoras súper empujadoras, ya saben, de esos vendedores de que ni siquiera los quieres tener, o sea, que te quieres deshacer de ellos porque no los soportas, ¿no? O sea, porque, ay, ahí viene otra vez y me va a querer enjaretar algo, me va a querer vender algo. No, lo que yo hacía era, hola, ¿cómo estás? Mira, o sea, me llamo Ninfis, sé que tienes estos aviones, sé que esto es a lo que te dedicas, mira, aquí estoy como cualquier cosa. ¿Y cómo te va? Y ahí se ponían a hablar de su vida, o sea, de que si la esposa, que si los hijos. Entonces el punto de conexión ya no se volvía la necesidad que ellos tenían, sino se volvía esta interacción uno a uno con el cliente de que ya me tenían confianza, me tenían suficiente confianza para contarme sus cosas personales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando haces eso? Ellos ya te recuerdan. No importa, por ejemplo, a mí me cambiaron de región de ventas muchísimas veces, o sea, lo cual significaba que tenía otro compañero que, por ejemplo, podía yo estar trabajando en un país y mi compañero de escritorio estaría trabajando el país de enfrente, pero los del país del frente me buscaban a mí porque se acordaban de mí, ¿no? Y se acordaban de mí no porque o sea, por lo que me compraron ni nada, porque muchas veces era esto que digo yo, o sea, este punto de conexión que en Access Consciousness es lo que llamamos comercio, ¿no? Ujú. Y además está esta cuestión me parece, de si yo intento decirles, hey, yo tengo la solución para tu problema, como ponen, están robando carteras, usted necesita un seguro, y aquí lo tengo para dártelo. ¿Te estoy invitando a que me compres lo que te estoy ofreciendo? ¿Te estoy empujando energéticamente para que nunca jamás me vea? Porque te atosigué con tanta información, te atosigué con tanta energía que termino como estampándote contra una pared y decís, quiero salir corriendo de ese lugar. Que pasa mucho, esto fue una experiencia que tuve en diferentes negocios, ¿no? En tiendas de ropa. En algunas tiendas de ropa es como vas y entras y te probás algo y te queda, no querés esto y no querés esto otro y no querés esto otro. Y me ha pasado ir a tiendas de primeras marcas, Gucci, Hugo Boss, etcétera, etcétera, en donde al contrario es como, vas paseando tranquilo, cómodamente, querés un café, es como te van ofreciendo desde otro lugar, es otra invitación que hacen, ¿no? Te dan un espacio, o sea, muchas ¿Cuál? veces nosotros como vendedores lo que queremos hacer es dar toda la información. Y sí puedes dar la información, pero es muy diferente que llegues con esta intención de acaparar al cliente, de te voy a dar toda la información porque yo ya determiné lo que está mal en ti o lo que pudieras necesitar y yo soy el que te lo va a ofrecer, o sea, como yo voy a satisfacer esa necesidad, a nada más dar la información. Y no como si estuvieras diciendo los anuncios parroquiales, sino más bien es,
o sea, dentro de esta misma conversación que empiezas a tener es como que, mira, o que estamos hablando ahorita de clientes uno a uno, pero, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando acabas de empezar un negocio y no tienes clientes? ¿No? Por ejemplo, cuando estás, para los que son facilitadores de barras o de procesos de cuerpo, de facelift, haces algún otro tipo de modalidad y estás ofreciendo tus servicios, eso es lo que haces. Tú ofreces tus servicios y tienes que estar dispuesto que esa publicación o ese correo o ese newsletter o ese boletín o lo que sea que tú saques a la luz, tienes que estar dispuesto a que la gente no te va a contestar. Tienes que estar dispuesto a que no vas a obtener likes, a que muy probablemente en ese momento no vas a obtener absolutamente nadie. Pero no pasa nada. Y también estar dispuesto, como acá ponen, a tener muchas consultas y no se concreten ninguna venta. Exactamente. Porque, o sea, y lo dije en el Zoom que tenía ayer, o sea, estás creando clientes para ahora y para el futuro. Y muchas veces ese cliente que vas a tener la primera interacción con ellos no van a ser un cliente de este presente, van a ser un cliente del futuro. Y quizás ni siquiera eso. Quizás jamás en la vida van a ser tus clientes, pero ellos van a contar de ti, van a hablar de ti, van a compartir tus cosas y ellos son los que van a traer a otro cliente. Porque ¿cuánto estamos creando buscando un resultado específico, de que ocurra de una manera que ya decidimos que tenía que ser la correcta, que tenía que ser la perfecta, que tenía que darse así? Y como no se da, ya loser, fracasados. Lamentablemente los clientes es algo que no puedes controlar. Inclusive aquel cliente que sea un muy buen cliente tuyo, muy buen paciente tuyo, que te lleves muy bien con ellos, nunca sabes cuándo de repente se van a voltear. Y también tienes que estar dispuesto a eso. Los clientes, a como yo lo veo, o sea, no fueron mis amigos, no son mis amigos, y no tiene nada de malo eso. Simplemente puede haber alguien con quien pases un rato muy agradable y quizás maybe en algún momento, o sea, se vuelvan tus amigos, pero siempre identificar muy bien que el hecho de que tú tengas una buena relación con un cliente no significa que ya son íntimos, ni significa que ya son amigos. Para nada. Acá, y acá dicen, yo tengo clientes que son amigos míos y a veces no me compran. Mis amigas así muy cercanas, jamás me han comprado una sesión de barras, ni jamás me han comprado una clase. Yo tengo un amigo que adoro muchísimo, que tomó varias clases de Access, ninguna tomó conmigo. Y esto es fantástico también. No es ni bueno, ni malo, ni positivo, ni negativo. Es simplemente que la gente elige. Es libre de elegir. ¿Y qué inspiración podés ser vos? O sea, no importa si te elige o no te elige. Y ahí viene un tema que para mí es muy importante, porque si estás buscando siempre ser el elegido, te terminás excluyendo a vos. Y una de las cosas que decías, Ninfis, que me encantó y me quedó resonando, pero nos fuimos por otro lado y lo quiero volver a traer, es esto de, ¿soy interesante o estoy interesado, no? ¿Soy interesante con lo que ofrezco, con lo que soy, o estoy interesado en quiero que tú me des todo tu dinero? ¿Quieres hablar un poco de eso? Sí. O sea, para mí cuando estás interesado es que tú ya determinaste en tu cabeza lo que esa persona te puede comprar o lo que te debería de comprar, ya sea un producto o un servicio. Pero si lo vemos de una manera energética, es como que está todo contraído. O sea, es como si quieras meter a la persona a un corralito, ¿no? Y si lo ves desde el otro lado, si tú eres interesante, es qué es lo que tú puedes contribuirle a ellos. O sea, por ejemplo, no sé, si hay alguien que va a ser un consultante tuyo y o hay una persona que quiere una sesión de barras, vamos a eso. ¿Qué es lo que está buscando esa persona? Quizás quiera liberarse de estrés, tenga problemas de ansiedad, se quiere sentir mejor, o sea, está buscando algo diferente, por eso te contacto a ti. Entonces, ¿cómo sería una sesión de barras, una experiencia, no nada más la sesión, una experiencia contigo? ¿Cómo sería la experiencia de tener una sesión de barras contigo?
que llegues y el ambiente, por ejemplo, el lugar en donde hagas tú la sesión esté limpio, o sea, que lo recibas bien, o sea, que lo recibas a tiempo, que se sienta cómodo en el espacio, que le des tú el espacio. Darle el espacio es que si la persona no quiere hablar, déjala no quiere hablar. Si la persona quiere hacerte 1000 preguntas, déjala que te haga las 1000 preguntas. Si la persona, o sea, no sé, anda de malas, recíbela de malas de todas maneras. Es no tener un punto de vista. Ojo, una cosa es no tener el punto de vista y otra cosa es ser un tapete. Una cosa es o sea, que tú les des ese espacio y otra cosa es que, o sea, dejes que hagan contigo lo que quieran. Y sucede mucho, ¿eh? Porque si tú estás funcionando desde esta desesperación de que no he recibido sesiones o no he vendido, no tengo el dinero, no, mis ventas no me están yendo tan bien este mes, entras en un estado de desesperación. A mí me pasó 1000 veces, 1000 Solo a veces. vos. Solo a vos. Yo siempre digo el ejemplo de que, y me encanta porque hasta ahora es como muy real, me ha pasado a mí diciendo, ay, mirad, mañana tengo 7 sesiones, entonces mañana voy a hacer tanto dinero. Y al otro día cuando llego, falta la mitad de las personas se suspenden y es como, ¿y dónde está todo ese dinero que iba a crear? Ujú. O sea, somos como el dicho este, ¿no? De que a veces te pones como la lechera, ¿no? De que todavía no he ordeñado a la vaca y ya está pensando que va a hacer quesos, cremas, o sea, va a vender la piel de la vaca, o sea, es como que ponemos muchos castillos en el aire de lo que pudieran ser las situaciones y en realidad, pues, como es algo que nosotros no podemos controlar, cuando no suceden las cosas como queremos, o sea, nos damos de topes y automáticamente nos vamos en el juicio de que yo no hice bien las cosas, ¿no? Infis, primero de todo, muchas gracias por esto. Y una última pregunta que te tengo para hacerte es... Dígame. Podríamos estar hablando horas y horas y horas, pero la Claro, no, última pregunta que la boca. tengo para hacerte es, ¿cuál sería uno, dos o tres tips que vos darías, así como lo básico de lo básico, además de todo lo que estuviste compartiendo y estuvimos dando en esta charla, esas dos o tres cosas que darías como básico, lo básico, básico que la gente tiene que saber para vender? Lo primero es que conozcas tu producto o tu servicio, o sea, qué es lo que estás vendiendo. Conoce qué es, por ejemplo, si es un producto, o sea, qué es lo que hace el producto, qué es lo que tú sabes de ello. Igual si vas a dar un servicio es dónde vas a dar ese servicio, cómo se presenta ese servicio, qué necesitas tener tú para poder ofrecer ese servicio. Uno de los errores más fáciles es que te emocionas tanto con emprender algo nuevo que se te olvida todos los demás elementos que complementan para poder hacer esa venta. La segunda cosa sería que te conozcas a ti mismo como vendedor. ¿Qué estilo de vender te gusta a ti? O sea, es más fácil para ti conectar uno a uno, hacer llamadas por teléfono, hacer publicaciones, escritos, videos, o sea, ¿qué es lo que te gusta a ti? No desde el qué deberías hacer o si utilizo esta fórmula me va a salir mejor, sino más bien qué es lo que a ti te gusta. O sea, en palabras normales, ¿con qué te sientes cómodo tú? O sea, por ejemplo, para mí, yo detestaba hablar por teléfono, me odiaba hacer estas llamadas frías que les llaman los cold calls, o sea, que les hablabas y era como que, hola, soy fulanito de tal, tu nueva representante de ventas, o sea, a mí me cagaba eso. Yo preferiría mandar, o sea, correos, hablando, o sea, así que totalmente fuera escrito, les dejaba mis números de contacto y que eventualmente llegaran. Pero era mi estilo. Entonces, o sea, ¿cuál es ese estilo de vender tuyo que es con el cual tú te sientes cómodo y que hacerlo no es algo que se sienta pesado para ti, ¿no? Ese sería mi número 2. Y el número 3, y creo que es el más importante, es que valórate a ti. Valórate a ti como vendedor. Hace muchos años hubo esta teoría de que el cliente siempre tiene la razón. No es cierto. No es cierto, o sea, el cliente no tiene muchas veces la razón, ni tampoco tú la tienes, ¿no? Pero ¿qué es eso que tú estás dispuesto a hacer y qué es lo que no estás dispuesto a hacer? Y si alguien es grosero contigo, y si alguien no te paga, y si alguien no te honra, y si alguien no te valora, ¿realmente te gustaría tenerlos como clientes? Piensa eso. Así que bueno, Ninfis, muchísimas gracias y gracias a todos los que se conectaron.